Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Altísimo Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Dame una alabanza, Señor, porque ha sido bueno. Gloria a Dios. Le invito a que busque en la palabra de Dios, en la Biblia, 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. 1 de Corintios capítulo 2, versículo 16. Gloria al Señor. Y vamos a mirar lo que dice esta porción de la palabra. ¿Lo tiene listo? Amén. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 13. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede enseñar, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y dice al final, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amado Dios y Padre eterno, pedimos que nos hables a través de tu palabra. Pedimos que tu palabra nos guíe a un entendimiento cierto, certero, y que bendiga nuestras almas. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control y que hable a nuestros corazones, porque lo necesitamos. Señor, nada somos sin tu palabra en nosotros. Nada somos sin tu dirección. Nada somos sin tus propósitos, sin tus planes. Necesitamos de ti a cada segundo. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, oh Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta palabra dirigida a los de la iglesia de Corinto, hablando el apóstol Pablo, dirigiéndose a una congregación que, si miramos, empieza en el capítulo 3 una distorsión de lo que el apóstol Pablo quería lograr en los creyentes. En el capítulo 3, él empieza a hablar de un efecto que él no esperaba, y un efecto que estaba lográndose en las mentes y los corazones de los de Corinto, que era una congregación. Si usted se fija en el capítulo 3, versículo 1, dice algo muy claro. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Lo que quiere decir que, según lo que escuchamos de todo el capítulo 2, una explicación de cómo lo espiritual se acomoda a lo espiritual, y cómo el creyente que es espiritual recibe su dirección espiritual de la Escritura, y que esta Escritura empieza a formar el carácter del cristiano, dentro del creyente, y empieza a darle una forma, una formación de carácter de una persona espiritual. Pero en el capítulo 3 algo sucede que el apóstol
de pronto empieza a hablar y les dice: de manera que yo, hermanos, no pudo hablar como a espirituales. Quiere decir que aunque él intentó explicar los asuntos del Espíritu a cada uno de los creyentes de Corinto, no se pudo lograr eso. ¿Por qué no se pudo lograr? No se pudo lograr porque los corazones y la mente de los corintios no eran espirituales. La mente y los corazones de los de Corinto eran mentes carnales. Lo que quiere decir que el apóstol Pablo de pronto encuentra una falla en los creyentes, no en el mensaje, porque el mensaje estaba bien. ¿Cuántos saben que el mensaje de Dios es perfecto? Amén. Entonces el mensaje no era el problema. El mensaje no era el problema en estos creyentes. El mensaje era correcto. Lo que no era correcto eran las mentes y los corazones de los creyentes que estaban recibiendo mal el mensaje por lo que había en sus corazones, por lo que había en sus mentes. Cuando un creyente no cambia, cuando un creyente no se aparta del pecado, no es porque el mensaje está mal, no es porque la Biblia engaña, no es porque el evangelio no sirve, es porque el corazón y la mente de ese creyente no pudo entender lo espiritual, porque está más del lado carnal. Y cuando el creyente está más del lado carnal, no comprende las cosas espirituales. Se las puede repetir una y otra vez, a través de un predicador, a través de otro, a través de otro, a través de otro, pero no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no recibe el mensaje espiritual que se le está dando, no lo entiende. Eso es preocupante para el apóstol Pablo. Eso es algo que le llama la atención al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo aquí le dice: de manera que yo hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y luego dice: como a niños en Cristo. Lo que quiere decir esto es que llegó un momento en que él se dio cuenta que sus corazones no estaban maduros, no entendían las cosas espirituales. Pero si nos vamos un poquito antes de esta escritura y escudriñamos un poquito, dice ahí en el versículo 10 del capítulo 2 de 1 de Corintios, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Dice: por el Espíritu. ¿Quién nos revela las cosas espirituales? El Espíritu de Dios. Cuando la persona no pone atención al Espíritu de Dios y no busca el Espíritu de Dios, ni busca ser lleno del Espíritu Santo de Dios, ni busca la llenura del Espíritu Santo, ni busca la comunión con el Espíritu Santo, no entiende las cosas espirituales. Por eso las personas a veces andan de campaña en campaña, de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de escuchar a un profeta que le diga qué hacer, porque es la única manera que ellos creen que funciona para su vida. Pero realmente no es que la persona necesite un mensaje diferente. Lo que pasa es que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que no tiene comunión con el que revela las cosas espirituales. No tiene comunicación con Él. Y cuando no tiene comunicación con Él, anda buscando a ver quién le mastica la comida. ¿Quién le mastica la comida? ¿A usted le gusta la comida masticada, hermanos? A nadie. A nadie le gusta la comida masticada. Ya sin jugo. Ya sin sabor, sin sal, sin no sé qué más. A veces queremos que alguien más la mastique para que nosotros no la comamos. Una comida ya sin nutrientes. Porque déjeme decirle una cosa, que algo que muchas personas no saben es que muchos predicadores escudriñan y lo importante no es el mensaje de media hora que trajeron. Eso no es lo importante. Lo importante es que ellos escudriñaron por 8 horas, por 10 horas y se quedaron con el nutriente de 10 horas.
10 horas de nutrición espiritual en sus vidas. 10 horas de nutrición en el espíritu. Se comió toda la comida sabrosa. Y de la comida sabrosa trajo un resumen a la predicación. Y hermanos, el apóstol Pablo empieza a decirles: ¿qué les pasa? El que revela las cosas espirituales es el Espíritu Santo. ¿Y saben por qué no me entienden? ¿Y saben por qué tengo que hablarles nuevamente como a carnales? Porque no están, mientras que yo fui y vengo, ustedes no han tenido comunicación con el que revela las cosas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No han tenido comunicación con el Espíritu Santo. Por eso no han entendido las cosas espirituales. Hermano que estás en casa, si tú quieres entender las cosas espirituales, si antes no podías, ahora estás en casa, a lo mejor no hay, no sé, tiempo completo en tu trabajo, aparta un tiempo con el Espíritu Santo, ora de rodillas, humíllate delante de Dios y que el Espíritu de Dios empiece a manifestar, a hablar contigo, a decirte las cosas que no entendías, que un texto que no comprendías, y tú empiezas a doblar de rodillas y empiezas a comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque estás con el que revela las cosas espirituales. Aleluya. Estás con el que revela las cosas espirituales. Sí. Bendito el Señor. Esto, hermano, es algo hermoso. Mire, es como de pronto que usted aprende a comer un bistec bien sabroso. Un bistec bien sabrosísimo. Usted lo parte hasta con cuidado y pedacito a pedacito lo saborea. Porque está tan rico, tan sabroso, que no se lo quiere acabar. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a revelar la palabra, lo profundo de la palabra, las cosas espirituales, en ese instante tú empiezas a saborear lo espiritual. Y no quieres que el Espíritu Santo se lleve el... La iglesia que vive en los tiempos posmodernos. El posmodernismo es lo que está viviendo usted, donde todo es relativo y nada es absoluto. Donde las personas que ahora usted tiene, pregúntele a sus hijos y ellos tú le dices, ¿cómo es Dios? Y los hijos no agarran nada de la Biblia, todo te lo dicen. Yo creo que Dios es así. Creo que Dios es un Dios que te ayuda, que te sana, que te acompaña, que nunca te deja. Es un Dios que es puro amor, es un Dios. Ellos lo dibujan de una manera que no está en la Escritura. El posmodernismo es: Dios no castiga, Dios no exige, Dios es un Dios que no te va a reclamar nada. No, estamos dibujando un Dios que no está en la Escritura. Amén. Es que, hermano, la avalancha de este mundo nos está arrastrando y nos estamos dejando llevar con ellos. Pero la palabra de Dios, así como el apóstol Pablo le dice a cada uno, hey, yo quiero hablar de las cosas espirituales. El problema es que ustedes no las van a entender. Yo no sé qué andan haciendo. Estoy nada más imaginando una conversación. No sé qué anduvieron haciendo. A lo mejor andan en fiesta y fiesta, pero no andan en comunión con el Espíritu Santo. Porque les he explicado todo y no me entendieron nada. El apóstol Pablo hablándole a los corintios. Y él mismo manifiesta que esa falta de comunión los había dejado alejado de lo espiritual, del entendimiento espiritual. Y cuando eso sucedió, entonces se alejaron de la verdad. Y cuando se alejaron de la verdad, hicieron su propia verdad. Su propia verdad. Ya no buscaron en la palabra, sino empezaron a buscar en sus corazones. En sus corazones empezaron a dibujar quién era Dios para ellos. Pero la palabra dice algo bien importante, que el Dios que nosotros tenemos, ese Dios nunca cambia. Amén. Pero no solamente eso, sino que su palabra nunca cambia. Y no solamente eso, sino que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos guía a toda verdad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No necesitamos otro nuevo entendimiento, sino profundidad en el Espíritu Santo. No necesitamos más argumentos, sino entender lo que ya está aquí.
Pero no lo vamos a entender mientras la palabra de Dios no nos sea revelada completamente como es, no nos sea iluminada completamente como es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y entonces entendemos algo importante ahí en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Y él mismo dice que el Espíritu de Dios sabe todo lo de Dios, así como el espíritu del hombre sabe todo lo del hombre. Y si nosotros queremos entender lo que es Dios, necesitamos la comunión con el Espíritu de Dios, que conoce todo lo del Espíritu de Dios, todo lo de Dios. Y cuando conozcamos al Espíritu Santo, entonces entenderemos todo lo de Dios. Así como el espíritu del hombre, que mora en el hombre, entiende y sabe todas las cosas espirituales del hombre. Pero nosotros, hermano, aquí la palabra nos está diciendo, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? El Espíritu de Dios. ¿Quién le instruirá? Pues Él es todopoderoso y lo sabe todo, pero el Espíritu de Dios mora en Él, dice. Pero más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Por eso pensamos como Cristo. Por eso anhelamos lo de Cristo. Por eso deseamos lo espiritual. Por eso buscamos lo espiritual. Por eso, aunque este mundo nos quiera atrapar, nosotros le decimos a este mundo, no, yo quiero lo espiritual. Yo quiero vida eterna. Yo quiero lo que Cristo tiene para mí. No me quiero conformar con lo que este mundo da. Y no quiero lo que este mundo me da si es para apartarme de Dios. Nuestra mente, hermanos, pelea dentro de nosotros. Y la palabra de Dios, cuando entra a nosotros, hay un pleito adentro de nosotros. La palabra de Dios contra nosotros, porque nosotros queremos pensar diferente. Y la palabra de Dios entra y empieza a haber un choque interno adentro de nosotros. Hay un conflicto, dos ideas diferentes, la idea nuestra y la idea de Dios. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿qué hago? Porque dijo el apóstol Pablo, porque hago lo que no quiero. ¿Se da cuenta, hermano? Hasta el apóstol Pablo tenía problemas también. Cuando venía la palabra, él quería hacer algo, pero la palabra decía, no, eso no se hace esto otro. Y entonces, con un pleito dentro, tenemos que decidir qué vamos a hacer, lo que nosotros queremos o lo que Dios quiere. Cada uno de nosotros. Yo no decido en usted, ni usted decide en mí. Usted decide en usted y yo decido en mí. ¿Qué voy a hacer? Y además, nosotros decidimos, si es de Cristo, lo vamos a hacer, aunque no nos convenga. Pero eso es lo que nos lleva a la eternidad. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque a veces vamos a perder. Hicimos un negocio en el cual el momento ha llegado en que tenemos que empezar a hacer tranzas para que no perdamos ganancias. Pero el creyente sincero, el creyente que sabe que Dios lo está mirando, dice, yo no lo voy a hacer. Y le dicen los compañeros del negocio, vas a perder tu depósito, tu inversión, porque si no dices que sí, aunque no sea cierto, si no mientes juntos con nosotros, si no haces te haces de nosotros y hacemos una mentira que nos la crean para ganar lo que tenemos que ganar, entonces vas a perder tu depósito, vas a perder tu ganancia, vas a perder tu inversión. Y el verdadero creyente dice, no importa que pierda aquí, pero yo no quiero perder allá. No importa que pierda aquí, pero no quiero perder allá. No importa que no recupere mi inversión, pero yo no quiero mentir, porque al mentir yo pierdo lo de allá arriba. ¿Verdad, hermano? ¿Verdad que no hay muchos amenes allí? Si hay amenes, denle una alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Nosotros pensamos con nuestra mente carnal. Y Dios tiene una mente eternal. La mente eternal tiene una base firme por todos los siglos de los siglos, desde antes hasta el después, al presente. Es una sola cosa la mente del Señor. La mente del Señor no cambia. Los estatutos del Señor tampoco cambian. Desde la eternidad hasta la eternidad sigue pensando exactamente lo mismo. Y nosotros los humanos cambiamos cada rato. Nosotros los humanos pasan 15 días, pensamos diferente. Pasan otros 5 días, pensamos diferente. Y pasan otros 2 días y pensamos diferente. Pasa una hora y pensamos diferente.
Pero Dios no hace eso. Por eso Él tiene la capacidad de hacer estatutos inconmovibles. Él tiene la capacidad de hacer mandamientos eternos, porque Él sabe perfectamente todas las cosas. Él no cambia y sabe que no es bueno cambiar, porque el que cambia lo bueno por lo malo termina mal. Y Él quiere que nosotros nos basemos en su palabra, porque como niños no entendemos el futuro y Él lo conoce. Y Él quiere que nos basemos a su palabra para que no tengamos problemas después. Los pensamientos que nosotros tenemos son muy lejos de los parámetros de Dios. Por eso es que Dios tiene que trabajar con nosotros poniendo sus pensamientos en nuestro corazón a través de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra, nosotros comemos su entendimiento y lo empezamos a asimilar y lo podemos comprender. Entonces empezamos a pensar como piensa Dios, porque la palabra de Dios es espiritual. Empieza a mover nuestro espíritu en lo interior y se empieza a formar un yo perfecto. Pero si la dejamos de comer, se vuelve un yo imperfecto, porque la palabra de Dios es perfecta y nuestros pensamientos son imperfectos. Entonces allí, cuando el hombre empieza a consumir palabra de Dios, empieza a digerir palabra de Dios, su mente cambia, sus pensamientos cambian, sus acciones cambian. Está digiriendo bien. Se está comiendo muy bien el bistec espiritual. ¿Sí? Hay hermanitos que comen un bistec pequeñito y se ponen bien fornidos. Hay hermanitos que comen el mismo bistec y nomás no se les nota por ningún lado que comieron algo. ¿Por qué? Su cuerpo. Así el espiritual. Hay espirituales, hermanos, que comen el mismo párrafo espiritual. Se lo comen bien espiritual y les hace mucho efecto y se vuelven fuertes espiritualmente. Otros que comen 20 veces el mismo versículo y no lo entienden. Porque tiene que ser a través de la comunión del Espíritu Santo. Los pensamientos terrenales, cuando los adquirimos, vivimos como toda la gente de este mundo. Solamente empezamos a cambiar cuando empezamos a adquirir los pensamientos de Cristo, la palabra de Dios. El Evangelio de Jesucristo empieza a entrar a nuestra vida y entonces empezamos a caminar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. Tratamos a la gente diferente porque la palabra de Dios hizo algo en nosotros. Nos dio una enseñanza. Y eso es lo que quiere Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que se encarga de darnos la palabra que nos puede santificar es Dios. Pero para eso hay que buscar la comunión del Espíritu Santo. Si no buscas la comunión del Espíritu Santo, no vas a entender la palabra. Y vas a llegar a pensar que el estar adentro de un edificio es lo que te hace cristiano, como dijimos la otra vez. Y al entrar tú en un edificio, no te cambia. Al recibir la palabra espiritual es cuando cambias. Porque le crees a Dios. Porque crees su palabra y crees que lo que Él está diciendo, eso es lo que tienes que hacer. El espiritual empieza a asimilar la palabra que es espiritual y el Espíritu de Dios que mora en ti empieza a acomodar todo lo espiritual a tu pensamiento, a tu vida, a tu accionar espiritual. Se empieza a acomodar todo adentro y tu vida empieza a cambiar y tu vida empieza a ser una vida de mucho gozo. Aunque el mundo esté en caos, tu corazón está lleno de gozo en el Espíritu Santo. Amén. Gozo en el Espíritu Santo. Si usted me acompaña con su Biblia, 1 Corintios 15. Gloria a Dios. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Para qué nos dio Dios esta información? Para que veamos al futuro. Él ya lo conoce, nosotros no. Pero al encontrar esto en 1 Corintios 15, 52, nos está tratando de decir, mire, cuando ustedes tengan la vida que se debe de tener, ustedes reciban el Espíritu Santo, tengan comunión con el Espíritu Santo y ustedes acepten la palabra que les he dado como instrucción, entonces ustedes solamente esperen un tiempo y después que ustedes perezcan, ustedes permanezcan como sea, pero no se preocupen, porque entonces en un momento
en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Eso sucederá contigo, conmigo, si es que nosotros somos espirituales, si somos la verdadera iglesia. Porque la iglesia espiritual se va, pero la iglesia carnal se queda. Mire, hermano, que ya llegamos a ser parte de una congregación. Mire, hermano, que ya estamos escuchando la palabra, pero todavía falta santificarse, entender lo espiritual, prepararnos para la venida del Señor, para que los que no quisieron cambiar su vida se den cuenta que no se trataba de meterse a un edificio y salirse de un edificio. Se trataba de cambiar internamente, que tus actos se fueran transformados. Y se sigue diciendo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 en adelante: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezcáis por los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. A los que durmieron con él vendrán con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el cielo, en el aire, perdón, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros en estas palabras. ¿Qué estaba tratando de hacer el Señor? Le estaba tratando de decir: ¿saben qué? Ustedes han creído en una palabra que tiene muchos acontecimientos futuros. Y esto pasará en ustedes, y esto sucederá en ustedes. Ustedes tienen que aprender a que las cosas espirituales son mucho más que las cosas terrenales. Y sigue diciendo, Apocalipsis 7:9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Todo esto explicándoles a los que entendían las cosas espirituales. Hermano, cuando usted se acerca a una persona y le dice: hermano, luchemos porque nos vamos con el Señor, hay unos que ni siquiera se gozan. Pero hay uno que le dice de pronto: hermano, adelante, hermano, esfuércese en el Señor porque nos vamos con Él. Amén. Porque el espiritual está pensando en lo que dijo Cristo. El carnal está pensando en lo que le conviene terrenalmente. El espiritual está mirando que Dios tiene algo preparado en los cielos. El terrenal solamente ve las cosas terrenales. Cuando el Señor Jesucristo caminó por la tierra, enseñaba a sus discípulos. Él trataba que aprendieran a diferenciar los pensamientos terrenales de los pensamientos espirituales. Esa fue su lucha del Señor mientras estuvo sobre la tierra. Lograr que los corazones de estos discípulos pudieran comprender las cosas espirituales, porque Él se tenía que ir y Él tenía que dejarlos instruidos. La instrucción era una, pero bajarlo a su corazón y aceptarlo era diferente. Y cuando el Señor ascendió, ellos tuvieron que echar a andar su fe, porque el Espíritu de Dios vino y anduvo entre ellos y con ellos, y moró en ellos y los guiaba. Se dieron cuenta que esta palabra tenía poder. ¿Cuántos creen que el Señor puede guiar su vida? Cristo no puede hacer nada si usted no abre su vida y su entendimiento espiritual. Cristo no puede hacer nada si usted no toma tiempo a hablar con el Espíritu Santo, con la palabra, con el Señor Jesucristo, con tener una comunión, decirle: háblame, Señor, guíame, Señor, enséñame, Padre amado. Pase tiempo con el Señor, y cuando esto suceda, usted se va a dar cuenta que algo va a pasar en su corazón. Usted va a querer más de Dios, usted va a querer más del Espíritu Santo, usted va a querer más de la palabra.
Y aunque vengan noticias de esta tierra que las cosas están pasando de mal en peor, usted va a decir, no problema, yo tengo un lugar allá en el cielo. Yo tengo a un Dios todopoderoso. Yo tengo un Dios que vendrá por la iglesia. Yo me estoy preparando porque yo me voy. Yo me estoy preparando para algo mejor que esta tierra. Yo me estoy preparando para algo eterno. Jesús, a través de la palabra que les aconsejó y les enseñó a sus discípulos, logró cambiar su entendimiento de un entendimiento carnal a un entendimiento espiritual. Los fariseos entendían las cosas carnalmente, pero los discípulos empezaron a aprender la manera espiritual. Y hubo grande diferencia entre los discípulos y entre los fariseos. Y el Señor les dijo, hagan todo lo que ellos dicen que se debe de hacer según la ley, pero no hagan nada como ellos dicen, porque ellos dicen y no hacen. Y Él les enseñaba, hay que actuar en el reino de Dios, hay que creer, hay que hacer las cosas. Jesucristo provocó un gran impacto en el corazón de los discípulos. Cuando Él se fue, ellos todavía siguieron creyendo esa palabra. Cuando la palabra cambia, cambia tu mente, y al cambiar tu mente, cambias tu destino. Cuando la palabra llegó a tu vida, cambió tu destino. Los que eran borrachos ya no más son borrachos. Los que eran ladrones ya no son más ladrones. Los que eran adúlteros ya no son más adúlteros. Los que eran fornicarios ya no más son fornicarios. Ahora caminan en el Señor en santidad, porque están esperando a Cristo. Porque cuando vino la palabra a tu vida, la palabra de Dios cambió tu mente, y cambió tu mente, cambió tu destino. Cuando cambias tu mente, aún cambias tu destino. Pero no solamente eso, cuando viene el mensaje de Dios a tu vida y el mensaje cambia tu mente y cambia tu corazón, cambias el uso de tu cuerpo. Antes lo usabas para fornicar, ahora ya no lo utilizas para fornicar, ahora lo utilizas para glorificar a Dios. Vives en santidad, usas tu cuerpo en santidad. La palabra, hermano, tiene un propósito firme en tu cuerpo, tiene un propósito firme en tu alma, tiene un propósito firme en tu espíritu. Y debes aprender, hermano, a utilizarlo. Quiero cerrar con este versículo que tengo aquí, pero quiero decirle algo bien importante. Nosotros estamos a prueba. ¿Quiénes de nosotros creeremos a la palabra eterna? Se va a mirar. ¿Y quiénes de nosotros no quisimos cambiar el mensaje terrenal por el mensaje espiritual? El Señor Jesucristo era su preocupación. El Señor Jesucristo quería que en toda la iglesia tuviera la mente que Él tiene. El tiempo es corto, pero quiero decirle esto: que el Señor Jesucristo quiere que todo lo que dice su palabra usted lo crea, porque esto es verdad. Y Él quiere bendecir su vida cuando usted reciba la palabra en el Espíritu y usted tenga comunión con el Espíritu Santo y con el Dios vivo, y la palabra cobre vida en su vida de usted. Entonces el Señor se va a glorificar en su vida, y su vida de usted va a ser diferente, porque usted creyó a la palabra de Dios. Entonces usted será la iglesia de Cristo, porque usted tendrá la mente de Cristo. Todo lo que el Señor predicó estará en su vida. Todo lo que usted predicó, su vida estará impregnada de las acciones de Cristo. Su vida buscará la santificación, porque sabe que eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo quiero invitarle que allí está, donde está usted dentro de su carro, hagamos una oración. Que allí donde usted está en su carro, inclinemos el rostro en reverencia a Dios y le digamos al Señor: Señor, yo quiero ser tu iglesia. Yo quiero ser tu iglesia. Yo quiero que mi mente, Señor, se llene de lo que tú eres, de tu palabra, de tu Espíritu Santo. Quiero saturarme de tu presencia. Yo quiero estar preparándome para tu venida. Dígale al Señor: Señor, en esta tarde yo entiendo que necesito cambiar el mensaje que tengo en mi cabeza por tu evangelio. Yo necesito que tu palabra venga y entre en mi ser. Yo necesito que tu palabra se convierta en mí, en mi interior. Un mensaje transformador, un mensaje que haga cambiar mi vida. Mis pasos se vuelvan limpios, mi mente se vuelva limpia, mi caminar se vuelva limpio, mis acciones sean limpias para agradarte a ti. Eso es lo que debo de lograr con tu mensaje. Eso es lo que yo debo de lograr con tu mensaje.
Y usted mismo dígase esta tarde: Señor, tu mensaje va a cobrar vida dentro de mí. Tu mensaje va a cambiar mi mente. Y al cambiar mi mente va a cambiar mi destino. Y al cambiar mi destino va a cambiar el uso de mi cuerpo. En mi cuerpo ya no más va a servir para el pecado. Mi cuerpo va a servir para santificarte. Mi cuerpo va a servir para glorificarte. Para anunciar tu mensaje, para anunciar tu palabra. Y el Espíritu Santo va a poder morar aquí. Por toda la eternidad estaremos juntos, porque desde hoy estamos juntos con Él. Amado Dios, bendice a mis hermanos, bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice a cada uno, Señor, mi Dios amado. En esta tarde te lo pedimos. Si hay alguno de mis hermanos que viene enfermo, Señor, tu mano de poder sea sanando, Señor, sus cuerpos. Rogamos, mi Dios amado, por la hermana Rosalba Ambrís, Señor, sana su cuerpo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, te lo suplicamos. Te pedimos por la mamá del pastor David Figueroa, Señor, también que tu mano de poder sea con ella, mi Dios, y que haya sanidad. Cúbrela, Padre Santo, que no avance más ese virus, Señor, en sus vidas, Señor, sino que sean, Señor, sanados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, también por todos mis hermanos y todas las hermanas que están contagiados, Señor, que tu mano de poder, Señor, los cubra, los sane, mi Dios, los libere de cualquier infección, mi Dios, de sanidad, Padre Santo. Señor, mi hermano enfermo, aunque no sea de ese virus, Señor, sane su cuerpo, sane su alma, sane su espíritu, Señor. Dele valentía para recibir tu mensaje, para aplicarlo a su vida, para ser transformado, mi Dios. Y Señor amado, te pedimos que en este instante, Señor, que todos nos vamos de este lugar, mi Dios amado, usted los bendiga en su regresar a sus casas, que usted les bendiga en sus corazones, bendiga sus trabajos, bendiga sus familias, bendiga sus hogares, bendiga sus fuerzas, mi Dios santo.